En este ámbito, que esta era la parte central de la posada, aquí llegaron a ver hasta 30 y pico de mujeres siendo sometidas a prostitución. Aquí hacían el encuentro con los clientes a cambio de una copa, un pase, como habitualmente se convenía. Tomaban la copa y luego salían por aquí, y pegado aquí está el hotel en donde consumaban los actos sexuales, donde concretaban el pase. El caso en concreto, digamos, sin entrar demasiado en detalle, es un caso que no está terminado, muestra varias aristas del fenómeno de la trata. En principio eran chicas traídas de Paraguay, que eran explotadas en Mar del Plata. Esto habla de la transnacionalidad del delito, te lo muestra así de una manera muy cruda. La gente que funcionaba como financista de esta organización, y que fue la que nosotros intentamos con éxito ahora llevar a juicio, era la que había construido un hotel lindante al lugar de explotación, a los efectos que se hiciesen los denominados pases, que se dice en la jerga, en el hotel directamente. Y este hotel además estaba a nombre de una sociedad, con lo cual los titulares aparecían como, digamos, disimulados bajo la fachada jurídica de una sociedad anónima. Esta es una causa que avanzó ante la insistencia del Ministerio Público. Era una causa de instrucción del Ministerio Público y que avanzó por la actividad del Ministerio Público, no solamente en la investigación, sino también en la actividad recursiva, porque tuvimos serias dificultades con los jueces de primera instancia en lograr las órdenes de allanamiento, pese a que luego las tareas de inteligencia nos decían que 32 paraguayas eran trasladadas todos los días, las trasladaban en colectivos y en taxis, y esto estaba a la luz de todo el mundo. Sin embargo, no pasaba absolutamente nada. Y este lugar estaba ubicado a 6 cuadras de la comisaría primera, 6 cuadras del municipio y media cuadra de la casa del obispo de Mar del Plata. Las mujeres salían de acá, de la posada, y se dirigían hacia el hotel contiguo, que en ese momento se llamaba El Paraíso. Ahora está bajo otro nombre, otra razón social, y está obviamente mejorado, es otro aspecto, pero es el mismo lugar, la misma distribución, la misma superficie que el anterior hotel. Le habla de la capacidad económica y el desarrollo que había tenido este emprendimiento. Aquí había un empleado de la misma sociedad anterior, que a veces se turnaban, cambiaban, iban y venían, había una custodia. No había entrada interna, no se pudo terminar, se creía que había una entrada interna, pero no, era tan la impunidad que salían las mujeres con los clientes y entraban a la vista de todos los vecinos, era la naturalización de este tema. Ahí hubo 2 recursos claves. Uno, un recurso que cuando nosotros nos deniegan los allanamientos, ahí hay 2 opciones que en general puede tomar el fiscal. Una es, bueno, el juez me denegó el allanamiento, no hago nada, no es una medida apelable. Y lo que hicimos en los 2 recursos fue forzar la interpretación tradicional, digamos, de la jurisprudencia y de los fiscales, en el sentido de, bueno, pero pará, vos como juez no me podés denegar un recurso así arbitrariamente. Entonces, dame buenos argumentos, te voy a plantear la nulidad de eso. Así, fuimos, de alguna manera, tratando de ser lo más creativos que pudimos todos para poder forzar. Y eso nos generó una jurisprudencia muy valiosa de la Cámara Federal de Mar del Plata, que yo la uso en otras jurisdicciones. Es decir, yo ahora cuando tengo otros fiscales que llevan adelante una investigación, que dicen acá hay que allanar y el juez le dice no hay que allanar, estamos utilizando toda esa jurisprudencia precisamente para oponerle al juez que nos explique razonablemente por qué nos está diciendo que no. Esto era realmente una empresa. Esto tenía 2 cabezas visibles, 2 jefes, uno era el dueño de este lugar, con su mujer, se encargaban de organizar, él regenteaba este lugar, administraba, cobraba los pases, tenía el control de todo, pagaba a los empleados, todo, y su mujer era la que se encargaba de reclutar a las víctimas. Viajaba al Paraguay, viajaba a veces sola, a veces viajaba acompañada de uno de los custodios de este lugar en viajes con una de las camionetas que estaban a nombre de la sociedad, que tenía la potestad, diríamos, jurídica sobre todos estos bienes, porque luego se determinó en investigación que eran muchos los bienes que componían esa sociedad, y era toda una dinámica de crecimiento económico en la cual llegó a determinar que por año podían llegar a facturar hasta 4 millones y medio de pesos. Este era un caso en el que había que conocer detalles, había que estar
conocer qué es lo que estaba pasando realmente abajo, qué es lo que venía de primera instancia y de la Cámara Federal de Mar del Plata. Entonces me comuniqué con ellos. Resulta mucho más fácil ir a una audiencia de casación con los fiscales que conocen la causa y yo hacer un apoyo de tipo técnico más propio del recurso de casación en sí mismo. Uno observa cómo los actores judiciales, es decir, a veces te dan una cosa, a veces no te dan otra. Lo que tenemos que tener nosotros del Ministerio Público es una clara política de persecución, más allá de quiénes sean los actores judiciales. La Cámara en su momento dio vuelta la negativa de los 2 jueces federales de primera instancia que habían denegado las órdenes de allanamiento y las indagatorias de los imputados. Y bueno, el juez federal de primera instancia que recibió esa decisión de la Cámara, realizó los allanamientos, los procedimientos, se dictaron los procesamientos de todos, inclusive de los financistas, pero recurrida que fue a la Cámara esta decisión, dispuso la libertad por falta de mérito de los financistas. Decisión que fue recurrida por Marcelo y por mí, que ya interveníamos en el expediente conjuntamente y que luego fue sostenida por el doctor De Luca ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Bueno, este es el domicilio 20 de septiembre 3532, donde alojaban a las chicas. Acá era un lugar de habitación de las mujeres, pero no es tan grande el lugar y había 16 mujeres viviendo aquí. Les muestro los lugares. Atrás tenían una especie de las otras habitaciones. También, bueno, son vidrios puestos, obviamente son para protección, pero no sabemos si es protección para los que quieran entrar o para evitar que salieran de acá. Es una causa que requirió no solamente el recurso de casación, sino también un recurso de queja ante la Cámara. Es decir, la misma Cámara que luego dicta la falta de mérito respecto de los financistas, sí nos abrió las puertas para poder allanar y para poder incautar muchísimo material, entre ellos los libros de pases que nos dieron cuenta de las ganancias que eran realmente, ahí uno advierte el carácter empresarial y el carácter mafioso de estas organizaciones. Y después, bueno, aquí tenían dispuestas muchas camas, vivían todas aquí juntas. Ahora no están en las mismas condiciones, pero bueno, acá hay un pedazo de la barra de la posada. Acá estaban las duchas comunes donde se compartían este lugar. Los restos y de las cosas que en su momento se hallaron aquí en el lugar. La investigación tuvo la virtud de ampliar ese lente e ir a buscar a las personas que financiaban la construcción de ese hotel y que se beneficiaban económicamente precisamente de los servicios sexuales que se daban en ese hotel. Y esta mirada es una mirada que se da solo si el fiscal, digamos, ve un caso de delincuencia organizada de un modo distinto del que ve los casos de flagrancia. Porque me parece que eso también necesita no solo una proactividad en la detección del caso, sino una permanente proactividad en la investigación del caso y de llevarlo adelante metiendo en él a todos los posibles actores. Y me parece que eso es lo que tenemos que quebrar como idea de una investigación estándar en donde se manda un oficio, se espera el resultado del oficio 15 días, se manda otro oficio. No, acá hay que tener una conducta proactiva en salir a buscar pruebas, que por ahí son pruebas no convencionales para probar el hecho. La idea es apuntar siempre al dueño del circo y no a los payasos que se mueven abajo. Así que, pero bueno, esto es la historia del derecho penal y la historia del proceso penal y la historia de la persecución penal. Es un poder que se resiste, que tiene suficiente poder para resistirse y bueno. Es así. Yo creo que ahora en razón también de cómo está funcionando mismo la Protex, todo el enfoque nuevo y la capacitación que se nos ha dado a todos los fiscales y también el empuje, también, bueno, hay que decirlo, de la Fiscalía General de aquí de Mar del Plata, el enfoque ahora es mucho más abarcativo y mucho más real de la situación, ¿no es cierto?, de todo lo que esconde un lugar como estos.
estamos siguiendo el caso desde el comienzo hasta el final, pasamos por todas las instancias y además juntamos y sistematizamos jurisprudencia. Hemos logrado ahí en casación alguna jurisprudencia en algunos casos importantes en los cuales este asunto se ve como irreparable. Y creo que la Procuraduría, en su especificidad y en su experticia más específica en los casos concretos en todas las jurisdicciones, tiene una mirada más general y puede utilizar caja de herramientas, digamos, más variada. Bueno, yo tengo jurisprudencia de Santa Fe, otro ejemplo que ahora dice que no se le puede hacer un examen médico a las chicas porque el juez sospecha de que la chica de 17 años puede ser mendaz. Entonces le hace un examen sobre su veracidad, lo cual era una locura, pero fuimos con el fiscal del Tribunal Oral en casación, ya tenemos jurisprudencia sobre eso, entonces de esa manera podemos colaborar más eficazmente con todas las jurisdicciones. Pero para eso también necesitamos, que en realidad nos está pasando cada vez más una apertura de esas propias unidades funcionales que hablaba Javier. Es decir, que la Fiscalía no funcione como unidad funcional, sino que tengan en cuenta que puede haber recursos en mi Procuraduría, como en otras, que los pueden auxiliar y eficazmente en llevar adelante un recurso o un caso. Cuando uno trabaja solo, de una manera encapsulada y no le da cuenta a nadie de lo que hace, impermeable a lo que hace, es mucho más fácil ser penetrado por alguien de afuera del Ministerio Público y al mismo tiempo no tiene control. Entonces, bueno, trabaja como si fuera... es decir, si esto no es encarado como un estudio jurídico gigante, el estudio jurídico más grande que tiene el Estado Nacional para llevar adelante la política criminal, la verdad que no sirve para nada. Que más allá de los sistemas normativos deficientes, ancestrales, caducos, viejos de inicio que tenemos, este caso demuestra que cuando se quiere se puede. Y este caso lo pudimos trabajar en equipo pese a las dificultades. Pero para eso necesitamos, como decía el doctor De Luca, tener una mirada de trabajo en equipo. Creo que este es el centro y las razones por las cuales hasta ahora en este caso nos ha ido bien. Y que le vaya bien al Ministerio Público en un caso, como todos ustedes saben, es que le vaya bien a la sociedad.